Warhammer 40.000 está lleno de armas que pueden arrasar ciudades, partir continentes o aniquilar ejércitos, pero algunas creaciones están en una categoría completamente diferente. Dispositivos tan catastróficos que incluso las facciones que los crearon dudan en desatar todo su potencial. Una luna de ataque orca es tan ridícula como aterradora, lo cual es muy bueno, ya que nadie ha vuelto a ver una desde la Guerra de la Bestia en el M30, y dos cuando un poderoso caudillo orco de guerra, conocido solo como la Bestia, usó varias de estas para atacar al Imperio, hasta que fue detenido por una fuerza liderada por el primarca Vulcan. Una luna de ataque es exactamente lo que parece. Un planetoide ahuecado cargado hasta el tope con armas enormes y peligrosas, artefactos, y millones de chicos orcos que mueren por una buena pelea. Como cualquier buena invención orca, estas cosas aparecen y causan el mayor caos posible, disparando, explotando y usando rayos tractores contra todo lo que se acerque. Todo mientras están protegidos detrás de sus escudos de vacío. Sí, tiene escudos de vacío porque las lunas de ataque pueden viajar más rápido que la luz. Se mueven a través de una dimensión que los orcos llaman subespacio, lo que honestamente podría significar que viajan por la disformidad como todos los demás, o que de alguna manera descubrieron o crearon una dimensión completamente nueva, que usan específicamente para trasladar estas enormes rocas a cualquier parte de la galaxia. Ambas son igualmente posibles, pero sí parece que es lo segundo, porque las lunas también eran balizas que mantenían abiertos los túneles de subespacio que los orcos llamaban portales de guerra, porque por supuesto, lo hacían. Y eso nos lleva a lo más aterrador de estas lunas. ¿Cómo se hacen? Así que algún orco genio empezó a jugar con la gravedad un día, y notó que si pones un pozo gravitacional lo suficientemente fuerte en órbita alrededor de una luna o un planeta, entonces un montón de rocas serán atraídas hacia él, y formarán una nueva luna alrededor de ese pozo gravitacional. Y así, los orcos construyeron un par de dispositivos que serían capaces de hacer esto. Un dispositivo va en la superficie de la roca que quieres cosechar, el otro en órbita, y se activan. Y el planeta o la luna es destrozado por inmensas fuerzas gravitacionales, y la carcasa de una luna de ataque nace. Se rumora que las lunas mismas solo eran experimentos destinados a probar esta tecnología gravitacional para que la bestia pudiera crear un planeta de ataque mucho más grande. Pero afortunadamente fue asesinado mucho antes de que fueran capaces de hacer eso. Es algo gracioso que una de las superarmas más devastadoras en la flota enjambre tiránida en realidad no sea un arma, sino un medio de transporte. Conoce al narval, una pequeña nave biológica tiránida sin blindaje ni armamento. Su característica principal es una serie de espinas de monofilamento que le permiten detectar señales gravimétricas a una distancia extrema, señales que indican la presencia de un sistema planetario, por ejemplo. Cada sistema solar emite estas señales en ondas simplemente por existir, y el narval las utiliza para mover toda la flota enjambre, creando un carril de espacio comprimido por el cual viajar. Algo así como un tobogán a escala galáctica. Los tiránidos no viajan a través de la disformidad, así que aunque este método es un poco más lento, es mucho más seguro. Para la flota enjambre, claro. Para el sistema objetivo, es devastador. La creación de este corredor implica tirar fuertemente del pozo gravitacional del sistema, causando enormes terremotos, tsunamis, erupciones solares y otros desastres naturales, hasta que la flota se acerca demasiado y tiene que viajar a velocidades sublumínicas el resto del camino. El sistema devastado entonces tiene quizás solo una década o algo así para recuperarse mientras la flota enjambre se acerca, pero la magnitud de la devastación es tan grande que a menudo no logran recuperarse por completo antes de que el devorador llegue con toda su fuerza. Como los trabuquetes que alguna vez utilizó la humanidad en sus inicios, el trabuquete gravítico de los necrones lanza rocas a sus enemigos, excepto que las rocas son asteroides y lunas, y viajan más rápido que la luz. Construida para parecerse a una araña colosal, esta arma es un constructo canóptico especializado, el mismo tipo de dispositivo robótico que las arañas de tumba o los espectros, pero obviamente a una escala mucho mayor. Usando la tecnología avanzada de los necrones, la instalación crea una burbuja temporal de realidad donde las leyes de la física son diferentes a las normales. Cada una de sus 8 patas son agujas proyectoras hechas de piedra negra que miden casi 6 leguas, o 29 kilómetros de largo, y son estos proyectores los que crean la burbuja y disparan el proyectil, que puede ser desde pequeños asteroides hasta lunas enteras. Y debido a que las leyes de la física son diferentes dentro de la burbuja, estos proyectiles pueden lanzarse a un objetivo más rápido que la luz. Recibir el impacto de cualquier cosa que viaje a esas velocidades podría destruir planetas enteros, y ni hablar de ser golpeado por algo del tamaño de una luna. Honestamente, es un poco exagerado, pero tenía que ser así. Se supone que esta arma fue una de muchas encargadas durante la guerra en el cielo.
el conflicto que abarcó la galaxia entre los misteriosos antiguos y los necrones Necrontyr. Pero el señor Necron sin nombre que la diseñó fue asesinado antes de que todas las armas fueran terminadas, y este único ejemplar sobreviviente quedó abandonado en el vacío. Cuando la dinastía Necron que ayudó a construir la catapulta finalmente despertó millones de años después, se encontraron en conflicto inmediato con el Imperio y se vieron obligados a usar el arma. Pero como su nave estaba gravemente dañada, y era poco probable que sobreviviera a una batalla contra las enormes naves imperiales, el Necron decidió escapar usando la catapulta para lanzar su nave a través del sector hacia otro mundo tumba. Mientras tanto, parece que las fuerzas Necron restantes y la Armada Imperial terminaron destruyéndose lo suficiente entre sí como para retirarse por completo, y el estado de la catapulta gravitacional actualmente es desconocido. El Imperio gobierna 1.000.000 de mundos, pero destruye más de lo que la mayoría de la gente sabe. Cuando un planeta es declarado más allá de la salvación, ya sea porque está invadido por el poder corruptor del caos, a punto de ser devorado por los tiránidos, o por alguna otra calamidad que hace que el planeta sea demasiado peligroso para salvarlo, el Imperio recurre a su sanción final, el Exterminatus. Antes de que se dé la orden de disparar, el mundo es aislado. Se cortan las comunicaciones, se prohíben los viajes y la flota toma posición en una órbita más cercana. Desde ahí, el Exterminatus se lleva a cabo mediante uno de 3 métodos aprobados: Provicio Primus, Provicio Secundus o Provicio Ultras, dependiendo de cuánta purificación se requiera. Primus utiliza el infame virus devorador de vida para dejar un planeta completamente desolado. Una vez desplegado, consume todo rastro de materia orgánica en cuestión de minutos. Cualquier cosa que no esté enterrada en un búnker sellado es reducida instantáneamente a pulpa. Ni siquiera los huesos sobreviven. Cuando el virus finalmente se consume, deja una capa de gases volátiles en la atmósfera que la flota enciende, provocando una tormenta de fuego a nivel planetario que hierve los océanos y limpia la superficie por completo. East Isban 3 sigue siendo el ejemplo más conocido donde Horus usó los proyectiles devoradores de vida para asesinar a los leales entre sus propias fuerzas. Secundus es probablemente el más directo. Es la inmolación total del planeta. La superficie es bombardeada con municiones que provocan una tormenta de fuego global que limpia completamente el planeta. Esto incluye saturación nuclear, torpedos incineradores atmosféricos de plasma y misiles mortales armados con Phosphex, que es un arma que sería como si el napalm estuviera vivo y te odiara. Arde incluso en el vacío y se adhiere a cualquier cosa que tenga la mala suerte de ser alcanzada por él. Peor aún, todos estos métodos hacen que la superficie quede imposible de habitar durante siglos. Ultras es el más extremo, para los casos en que las autoridades imperiales creen que incluso la existencia del planeta es una amenaza. Este método utiliza mucho bombardeo orbital con torpedos ciclónicos, que están diseñados con varias ojivas diferentes para básicamente hacer lo que hacen las armas Secundus, pero de manera mucho más permanente. Hay cosas como bombas de radiación, plasma puro y finalmente, fuego nucleónico, que convierte cualquier materia que toca en energía térmica, horneando el planeta y evaporando su atmósfera. Pero el verdadero objetivo final de este Exterminatus son los torpedos ciclónicos de 2 etapas, que se entierran profundamente en la corteza antes de finalmente explotar, lo que resulta en que el planeta literalmente se haga pedazos. En cada caso, solo los inquisidores, los maestros de capítulo de los marines espaciales, los altos almirantes o los comandantes supremos de la Astra Militarum pueden ordenar un Exterminatus. Lo que significa que si tu planeta recibe este trato, entonces algunos de los héroes más famosos de la humanidad se han irritado personalmente lo suficiente como para ordenarlo. Montado en las proas de los cruceros y acorazados imperiales, el cañón Nova es una de las armas más destructivas jamás construidas por la humanidad. Usando impulsores gravimétricos en lugar de sistemas de disparo convencionales, estos enormes cañones son esencialmente un cañón de riel superpotente que acelera las ojivas a velocidades cercanas a la luz y es capaz de alcanzar objetivos a más de 10.000 kilómetros de distancia. Un solo impacto puede partir un crucero a la mitad o vaporizar escuadrones enteros o naves más pequeñas. Debido a su retroceso, los cañones Nova solo pueden montarse en la parte frontal de una nave, y aún así, solo las naves con los reactores más grandes pueden alimentarlos de manera segura. Por eso, la mayoría de las naves equipadas con cañones Nova suelen ser construidas específicamente para ese propósito. Por ejemplo, las barcazas de batalla de los marines espaciales casi nunca los llevan, ya que las demandas de energía de usar esta arma, además de las operaciones típicas de la nave, pueden dejarla fuera de combate en medio de una batalla. Pero no es un arma que solo sirva para una cosa. Los tipos de proyectiles que se usan pueden variar mucho. Algunos son proyectiles estándar de plasma o de alto explosivo, pero el Mechanicus ha desarrollado cargas mucho más extrañas a lo largo de los siglos. Los proyectiles Doppler revelan naves ocultas enviando ondas gravimétricas como un sonar. Los proyectiles electromagnéticos interfieren los sensores. Los proyectiles gravitatorios colapsan en microagujeros negros. Y los aterradores proyectiles de fisura abren brechas hacia la disformidad.
Estas últimas ojivas son tan volátiles que solo se arman después de ser disparadas para evitar que una nave se destruya a sí misma por accidente. Durante la Gran Cruzada, los cañones Nova todavía se consideraban experimentales y pocos capitanes confiaban en ellos, lo que explica su ausencia en las naves del caos. Pero para la época de la herejía de Horus, ya se habían ganado una reputación temible, y en los milenios desde entonces se han convertido en la respuesta del Imperio tanto a las flotas de herejes como a las naves de guerra Xenos. El diseño del cañón Nova ha producido varios modelos distintos a lo largo del tiempo. El patrón de Marte es el más grande y estable. Se dice que su explosión equivale a docenas de ojivas de plasma. El patrón de Risa usa macrobombas de plasma inestables que golpean con más fuerza, pero a menudo sobrecalientan el arma misma. Incluso existen versiones terrestres. El legendario Ordinatus Armageddon, conocido como Oberon, es un cañón Nova erradicador montado sobre un trineo antigravedad del tamaño de un edificio. Es el arma que ayudó a decidir la batalla de Hell's Reach, destruyendo un titán gargante orco de un solo disparo. En manos de un comandante hábil, un cañón Nova puede decidir una batalla antes de que siquiera comience. El artista Draconari Yalaxlar era un escultor de renombre, y su última galería incluía piezas de cristal realistas hechas para parecerse a otros Eldar oscuros, con expresiones de horror muy realistas en sus rostros. Durante un ataque de una casa rival, sus laboratorios también fueron saqueados, y el secreto de su talento artístico fue descubierto y liberado accidentalmente. Yalaxlar había creado la plaga de cristal, que convertía a los seres vivos en estatuas de cristal, pero es especialmente aterrador para los Dracari porque los mata de forma permanente. Normalmente, un Dracari que ha sido asesinado puede ser revivido, clonado o traído de vuelta por algún otro medio, si le pagó a un homúnculo por adelantado, por supuesto. Y por eso, tener una muerte verdadera donde son devorados por Slaanesh es un destino horrible para ellos. La plaga liberada se propaga como un virus transmitido por el aire, infectando a miles de ciudadanos en la ciudad de Camara. Solo con la intervención del aquelarre de homúnculos, conocido como Helix, se logró contener el brote y liberar un contravirus. Desafortunadamente para el resto de la galaxia, la plaga de cristal no logró causar ningún daño real a Camara, y ahora se cuenta entre las armas virales más potentes en el arsenal de los Eldar Oscuros. Si llegara a ser llevada a un mundo imperial, es muy probable que pudiera acabar con toda la población en cuestión de horas, dejando un mundo prístino listo para ser saqueado y decorado con hermosas estatuas de cristal. Dado que los Eldari son una especie tan antigua, no es sorprendente saber que tienen varios métodos para destruir planetas similares a los del Imperio, y probablemente el más artístico es el Corazón de Fuego. Antes de la caída, la civilización Eldari tenía muchos de estos grandes dispositivos parecidos a torres. La forma en que funcionaban no es realmente bien conocida por los forasteros, pero lo que sí podemos decir es que estos dispositivos eran colocados en un planeta y activados a distancia mediante un poderoso activador psíquico, que luego enviaba un pulso de energía psíquica intensa directamente al corazón del mundo, forzando el colapso del núcleo y haciendo que el propio planeta se rompiera mientras las capas subterráneas de magma eran forzadas hacia la superficie. Por supuesto, estos poderosos artefactos fueron acaparados por los ricos y poderosos, y cuando la sociedad Eldari comenzó a desmoronarse, huyeron con ellos a la telaraña, guardándolos para usarlos después. El problema ahí es que, a medida que lentamente se convirtieron en los Dracari, estos depravados lunáticos tuvieron que dejar de usar sus poderes psíquicos y, más o menos, perdieron la capacidad de siquiera activar los corazones de fuego que aún tenían. Esto significa que el único registro que tenemos del uso de un corazón de fuego fue el resultado de una alianza poco probable entre los Dracari y sus primos de los mundos astronave, quienes usaron el artefacto para aniquilar un enjambre tiránido en el mundo de Duria. Solo podemos suponer que después, ambas fuerzas rápidamente volvieron a matarse entre sí. El Raptoris Rex es la poderosa fortaleza estelar del capítulo Halcones de Fuego, y sirvió como su monasterio fortaleza móvil. Al igual que la Phalanx de los Puños Imperiales, esta enorme estación espacial tenía suficiente poder de fuego para desafiar a toda una escuadra de cruceros navales. Pero las armas convencionales no te aseguran un lugar en esta lista. En cambio, vamos a ver la vez que el Raptoris Rex lanzó un fragmento de núcleo estelar contra sus enemigos. Y sí, sabemos que esto es un poco hacer trampa, pero también es muy genial y definitivamente califica como un superarma, así que acompáñanos en esta. Para quienes no lo sepan, un fragmento de núcleo estelar es básicamente lo que queda de una estrella colapsada. Es más grande que la mayoría de los planetas, y es uno de los objetos más densos del universo conocido. Con la ayuda del sacerdote tecnológico de Angstrom, los halcones de fuego pudieron arrastrar uno de estos fragmentos con ellos a la batalla contra las fuerzas sucesionistas de Lufthuron durante la Guerra de Badab. Una flota masiva llegó repentinamente al sistema Badab y atacó el sexto planeta. Aunque los defensores reaccionaron rápidamente, no fueron lo suficientemente rápidos para evitar que el fragmento de núcleo estelar les fuera lanzado.
En cuestión de momentos, el fragmento del núcleo fue lanzado más allá del Raptoris Rex y golpeó la estación de batalla Sentinel Sigma. Cuando toda la estación de batalla volvió sus armas contra el fragmento del núcleo estelar, dispararon con poco o ningún efecto. Todo el anillo de acero que protegía el sistema Badab quedó paralizado, incapaz de apuntar a la armada lealista que se acercaba. El espacio alrededor de Badab se llenó de detonaciones atómicas, con los sistemas de puntería de los sucesionistas disparando accidentalmente unos contra otros. Solo a distancia casi a quemarropa, los láseres de defensa y el cañón de arco de las fortalezas estelares tuvieron algún efecto sobre la materia ardiente, haciendo que los fragmentos se desgarraran en una gran ola de energía que arrasó todo a su paso. Centinela Sigma, cubriendo sus escudos de vacío al borde del colapso con calor extremo y atravesando naves de defensa y cazas en una tormenta de destrucción. Justo tras la estela de la tormenta de energía, llegaron los Ángeles de la Muerte, mientras torpedos de abordaje y arietes de asalto se estrellaban contra la tambaleante Centinela Sigma, llevando consigo el poder de los hijos de Medusa y los capítulos exorcistas. Pronto se vieron envueltos en combate dentro de las bóvedas y pasillos de la estación por servidores de batalla y las garras astrales. La mayor lección de esta batalla es que a veces no necesitas un superarma avanzada para ganar tus batallas. A veces, todo lo que necesitas es una roca lo suficientemente grande para lanzarla a tus enemigos, una táctica que ha funcionado desde los albores de la humanidad. La mayoría de la galaxia construye superarmas para arrasar continentes o partir planetas como si fueran huevos, pero los Tau, siendo los Tau, decidieron ponerse creativos con la suya. Durante su campaña en el sistema Kauraba, los Tau desplegaron un arma experimental de largo alcance en la base lunar fortificada de Nañanoi, el cañón Arca. Desarrollado por la casta de la Tierra y supervisado por el comandante Oresca, este prototipo estaba destinado a cambiar la forma de hacer la guerra en la región. El Arca no fue diseñada para la destrucción masiva de la misma manera que otras armas. En cambio, disparaba pulsos de energía ajustados para matar únicamente a la vida orgánica avanzada, siendo letal solo para seres con un sistema nervioso sofisticado como los humanos, Astartes, Eldar, etc. El Arca es capaz de aniquilar la verdadera amenaza, mientras deja la infraestructura como caminos, puentes, búnkeres y depósitos de suministros completamente intactos. En teoría, los Tau podrían eliminar a todo un ejército de un solo disparo y luego hacer que su infantería avance para tomar las defensas intactas. Incluso dentro de Kauraba, varios cañones clase Arca estaban estacionados en órbita para apoyar las defensas de Nañanoi, creando un sistema escalonado de extinción quirúrgica. Pero el experimento finalmente terminó en fracaso. Cuando la base Tau en Nañanoi colapsó, el proyecto Arca murió con ella, abandonado por el comando Tau por ser demasiado costoso y no poder detener realmente a sus enemigos, quienes terminaron teniendo éxito a pesar de la presencia de estas armas increíbles. Hay un arma en todo el universo de Warhammer que es tan absurdamente poderosa que incluso los Necrones, ese mismo imperio antiguo que destrozó a sus propios dioses y conectó sus cuerpos como baterías vivientes, se negaron a usarla a la ligera. Este es el Planetario Celestial, un mecanismo oculto dentro del mundo Corona Necrón de Thanatos. Esto es considerado el mayor tesoro de toda la galaxia. Según los registros que han sobrevivido, fue creada en las épocas distantes antes de la Guerra en el Cielo, probablemente por los artesanos de un linaje ahora olvidado conocido como la dinastía Oriscar. Para los Necrones, es tanto un arma como una obra de arte, un modelo holográfico de la Vía Láctea. Suspendida en una red de geometría brillante, cada estrella está representada por un fragmento flotante de necrodermis, el metal viviente que compone todos los cuerpos necrones. Y aquí viene la parte aterradora. Toca una de esas estrellas, solo toca la réplica, y la estrella real que representa se convierte en supernova. De verdad, el planetario puede borrar sistemas enteros con solo un empujón. Pueden desestabilizar sectores con un gesto descuidado, pero con movimientos precisos, un usuario también puede mover cuerpos estelares a nuevas trayectorias. Llamarlo un superarma casi se siente infantil. Es más como tener los controles tras bambalinas del propio orden cósmico. Sin embargo, la Corte Real de Thanatos no lo trata como un dispositivo apocalíptico, sino como una herramienta para la jardinería. Podan solo cuando es necesario, lo cual tiene sentido considerando el daño que esta cosa podría causar. Incontables facciones han luchado, conspirado o incluso invadido con la esperanza de apoderarse del planetario, pero sigue estando en manos de los Necrones. Y uno de los incidentes más infames ocurrió durante el asalto de Abaddon Acadia. Chassin the Infinite llegó a Thanatos, echó un vistazo al desastre que se desarrollaba a través de las estrellas y de inmediato le dio un puñetazo en la cara al alto astromante. En su opinión, la corte había fallado en sus deberes de jardinería cósmica. En su opinión, pelearse a puñetazos junto a un dispositivo que puede acabar accidentalmente con la realidad era la cosa más irresponsable que cualquier Necrón había hecho jamás. Bueno, eso fue aterrador. Tener tantas armas que pueden causar destrucción a escala planetaria no es nada nuevo en los escenarios de ciencia ficción,
Pero Warhammer 40.000 siempre tiene que demostrar que es el más dramático. Y francamente, ni siquiera hablamos de la mitad de los creadores del apocalipsis que andan por ahí en el futuro grimdark. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Qué superarma que no discutimos te gustaría ver la próxima vez? Déjanos saber en los comentarios. Y ya que estás ahí abajo, ¿por qué no le echas un vistazo a las membresías de nuestro canal? Hay una buena variedad de beneficios para elegir, desde los iniciados que nos ayudan a mantener los pergaminos en orden, hasta los hermanos de batalla, que obtienen acceso anticipado a todas nuestras discusiones, llegando hasta los nobles maestros de capítulo, que ven sus nombres publicados aquí mismo, al final de nuestros videos. Y si ninguno de esos te convence, siempre puedes dejarnos un like y suscribirte para apoyarnos completamente gratis. Siempre necesitamos más reclutas para manejar las operaciones del tamaño de la galaxia de Morlor.